Hola, un saludo. Esta es una explicación para la guía de laboratorio número 9 de la materia de base de datos. En esta estaremos tratando la parte de creación de vistas y procedimientos almacenados. Primero veamos qué son las vistas. Bueno, muy a grandes rasgos sería la creación de tablas virtuales a partir de las tablas que ya tenemos en la base de datos. Esto se hace con diferentes objetivos. Aquí nos presentan un par. Primero, se reduce la complejidad aparente de la base de datos para los usuarios finales. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, se acostumbra que dentro de la base de datos se trabaje con ciertos códigos para nombrar los elementos, nombrar las tablas, nombrar los campos. Nosotros podemos crear vistas que le presenten al usuario, por ejemplo, las columnas con nombres o títulos de columna que sean fáciles de entender. También nos sirve para seleccionar la información que nosotros queremos mostrarle al usuario, evitando que tengan acceso a información confidencial, información que sea solamente de interés para la empresa, por ejemplo. Podría ser en un inventario o en un módulo de venta. Nosotros no queremos que el usuario final vea, si acaso, las existencias totales que nosotros tenemos de producto. Simplemente queremos que sepa si está disponible el stock o no. Entonces, podemos crear una vista que simplemente le permita el acceso al nombre del producto, su precio y si hay disponibilidad o no, además de otros datos como sus características o su descripción. También nos permite facilitarles el acceso a información que nos interesa que los usuarios finales puedan visualizar. Tomando el mismo ejemplo, es importante que el usuario sepa si hay o no hay stock de un producto que nosotros estemos ofreciendo. Cuando nosotros estamos creando una vista con SQL Server, se comprueba de que los objetos que nosotros estamos mandando a llamar para crear nuestra vista en verdad existan. Bien, aquí tendríamos un ejemplo o la sintaxis de cómo se estaría creando una vista. Mediante la sentencia createView, nosotros estamos iniciando la creación, le damos el nombre a nuestra vista y nosotros podemos eh, asignar ciertos valores o atributos extra. Por ejemplo, el atributo encryption lo que hace es que no se muestre información aparte de las columnas. Porque nosotros, por ejemplo, podemos implementar un comando que nos muestre la información sobre de qué tablas viene, quién es el dueño de la base de datos. Bien, con esto se le niega esos permisos al usuario. Luego de la sentencia as, nosotros vamos a implementar el select que va a traer la información, porque básicamente crear una vista comprende un select de toda la vida. Simplemente que vamos a estarle diciendo cuáles serían los datos a los que va a poder tener acceso el usuario. Algo importante. Para ejecutar la instrucción createView es necesario tener los permisos como mínimo. Por ejemplo, ser administrador del sistema, tener el permiso sysadmin o ser el propietario de la base de datos o por lo menos ser administrador del lenguaje de definición de datos.
como les decía, tener el permiso createView y también tener el permiso select. Aquí tenemos un ejemplo de la creación de una vista. En este caso se está mandando a llamar información de una tabla llamada Order Details, y lo que queremos mostrarle al usuario es una columna que se va a llamar Order ID. Luego de el Create View, el nombre de la vista, vamos a colocarle cuáles serían las columnas que nosotros le vamos a mostrar. Le queremos enseñar un Order ID y un subtotal. Eso lo vamos a tomar de la columna Order ID de la tabla Order Details, y subtotal lo vamos a obtener de un cálculo a partir de el precio unitario multiplicado por la cantidad que tengamos y quitándole, por ejemplo, los descuentos. Bien, aquí tendríamos cómo resultaría luego nosotros mandando a llamar esa información, mandando a llamar mediante un select la vista que nosotros hemos creado. Podemos también crear vistas con tablas combinadas simplemente con el uso de los join en general, o también con subconsultas podemos hacerlo. Aquí tendríamos un ejemplo en el cual estamos creando una vista que va a contener Order ID, Shipped Date, es decir, la fecha de compra, y Contact Name de la tabla Customers junto con la tabla Orders. Y este sería el resultado que obtendríamos. De la misma manera podemos modificar y eliminar las vistas mediante Alter View. Podemos modificarla y mediante Drop View nosotros podemos eliminar una vista. Aquí tendríamos un ejemplo en el cual se está modificando. En este caso estamos agregando el campo Company Name a la tabla, perdón, a la vista que ya estuvimos creando anteriormente. Y aquí estamos borrando esa misma vista mediante Drop View, seguido del nombre de la vista que nosotros queremos borrar. Ahora veamos la parte de procedimientos almacenados. Esta es como una programación a un nivel un poco simplista, pero aún así bastante potente para poder manejar la información de nuestro servidor de base de datos. Transact SQL, que es como la versión SQL de Microsoft SQL Server, bueno, no es un lenguaje de programación, como bien puede serlo Java, C#, PHP, JavaScript, entonces, incluso, pero nos permite realizar tareas complejas. Bien puede ser saltos, bucles, decisiones, que perfectamente nos permite manejar toda la información desde el propio servidor de base de datos, lo cual puede significar una capa de seguridad extra. En tanto que nosotros en nuestro sistema, al haberlo creado, nuestro sistema, nuestro sitio web, simplemente tomaríamos o enviaríamos información hacia el servidor y el servidor de base de datos, sería el que se encargaría del manejo de la información. Bien puede ser ingresar la información, modificarla, seleccionarla o eliminarla, el CRUD. O bien podría ser activar triggers, mostrar vistas, sin necesidad de que esto sea manipulado por el servidor del sitio web. Entonces, ¿qué podemos hacer con los procedimientos almacenados? Bueno, podemos crear decisiones con la sentencia o instrucción if-else.
podemos crear un salto, go to. Podemos establecer un tiempo de espera para que una instrucción se ejecute con la wait for. Con el while nosotros estaríamos creando un bucle, un ciclo de toda la vida. Con el break nosotros estamos diciéndole al servidor de que se detenga y nos siga con el ciclo while. Con el continue nosotros le estamos diciendo que detenga la iteración actual y continúe con la siguiente. El return será una salida incondicional. Sería un número o un conjunto de números que nos va a devolver. El begin y el end sería para crear los bloques de código. En lugar de abrir y cerrar con llaves, nosotros estaríamos utilizando begin, end en SQL. El case sería muy similar, utilizando select y update para realizar condiciones, consultas y actualizaciones mediante condiciones que nosotros le demos. Con el print simplemente se va a imprimir la cadena de texto que nosotros le indiquemos en la consola. Estos procedimientos van a ser almacenados en el servidor de base de datos. Son más potentes que, por ejemplo, simplemente las sentencias del CRUD, del select, el update, porque nos permite ir un paso más allá, establecer condiciones, establecer repeticiones, decisiones. No tiene toda la potencia de un lenguaje de programación per se, pero ya es un paso más allá. Aquí tendríamos la sintaxis de cómo se va a crear un procedimiento almacenado mediante la instrucción createProc, seguido del nombre del procedimiento que queremos crear y seguido de los parámetros. Ya vamos a ver qué son los parámetros. Luego seguiría la sentencia as, seguido también de las instrucciones que nosotros le vayamos a dar. Aquí tendríamos un ejemplo. Está creando create procedure, obtener nombre, ese sería el nombre de nuestro procedimiento, y tendría un parámetro, cliente ID. Va a ser de tipo nchar de tamaño 5. Este cliente ID nosotros lo creamos. Nosotros le vamos a dar ese nombre, preferentemente igual al nombre del campo, o al menos que haga referencia al nombre del campo con el que nosotros vamos a enviar esa información. Entonces, vamos a decirle que va a seleccionar el nombre de los contactos de la tabla customers, donde customer ID sea igual al cliente ID. Nótese de que los parámetros inician con un arroba. Bueno, en este caso nosotros le estaríamos dando ese dato para que luego se ejecute el procedimiento almacenado. Aquí tendríamos ya, habiéndola ejecutado, mediante la instrucción exec, seguido del nombre, en este caso obtener nombre, y nosotros le estamos dando el valor que va a tomar ese parámetro. Se puede de dos maneras. Primero, pasándolo simplemente el número o la cadena de datos, y si es uno, si son más parámetros, tendremos que pasarle la información en orden. La otra forma es asignarle directamente al parámetro la información que nosotros queremos darle como valor. Así nos facilita o evita equivocaciones. También se pueden pasar
parámetros por referencia, si vemos en las anteriores sentencias, obtenemos un resultado directamente. Bien, pero y si queremos obtener un parámetro de salida, es decir, que obtener un resultado y guardarlo en algún lugar, bueno, la solución es utilizar la palabra output para esos argumentos que van a ser de salida. Es decir, nosotros vamos a guardar la información resultante en esos parámetros. Por ejemplo, si queremos obtener el número de títulos que tenemos en la base de datos, o podría ser el número de registros que tenemos en la base de datos, vamos a poder crear este parámetro, este procedimiento almacenado. Siempre create procedure seguido del nombre del procedimiento non-productos, y vamos a colocarle un parámetro llamado @productos. Va a ser de tipo entero y va a ser de tipo salida, output. Luego vamos a obtener esta información mediante un select. Seleccionar todo desde productos, from products, y luego de eso vamos a decirle select @productos, es decir, le vamos a colocar esa información a @productos igual a row count, es decir, va a contar todo o todas las filas que nosotros hayamos obtenido y se la va a asignar a este parámetro. Bien. Ahora, para borrar procedimientos almacenados. Para finalizar, simplemente mediante la sentencia through procedure seguido del nombre del procedimiento almacenado. Y esa sería como la introducción teórica. Siempre tendríamos tres partes, un procedimiento, tendríamos también un análisis de resultado. Veamos, aquí estaría. Análisis de resultado. Y un par de ejercicios un poco más arriba, ejercicios complementarios. Así es que espero que pueda trabajarlo correctamente y tendrán siempre una semana para realizar la entrega.